Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo les extiende la más cordial bienvenida a esta jornada académica en Derecho Electoral, la cual se está realizando en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la cual tendrá como finalidad principal promover la capacitación constante de las personas servidoras públicas para que lleven a cabo todas las acciones en el correcto funcionamiento gubernamental de este nuevo gobierno de la transformación. Para dar comienzo a este sencillo pero significativo evento que reúne a las personas servidoras públicas del Estado, tengo a bien a presentar a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan. El licenciado Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctora Wendy Jarquín Orozco, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Doctora Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral. Agradecemos su valiosa presencia en este bello estado de Quintana Roo y su tiempo para impartir tan importantes capacitaciones para el personal jurídico que integra la administración pública. Del mismo modo, agradecemos la presencia del maestro Sergio Avilés de Menegui, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. La maestra Maguani Cristel Acopa Contreras, magistrada en funciones del TECRO. Al doctor Jesús Antonio Villalobos Carrillo, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. A las y los presidentes de las barras y colegios de abogados del Estado de Quintana Roo, a las y los titulares de universidades del Estado y a las y los titulares de las unidades jurídicas del Estado e integrantes de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado. A continuación tendremos las palabras de bienvenida y exposición de motivos a cargo del licenciado Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, agradecerle a la Secretaría del Medio Ambiente, a mi querida Huguet, que nos acompaña. Ahí nos faltó en la lista, estimada Marinelli, pero muchas gracias, amiga, por tomarte el tiempo para acompañarnos. Pues primero que nada agradecerles que primero que sea viernes y estemos aquí dispuestos a estudiar, que normalmente ya se pierde ese hábito en los viernes después de salir de la universidad y cuestiones posteriores por la vida profesional. Empezamos a dejar un poco a veces la preparación académica, pero desde esta óptica de la consejería jurídica que hoy me toca encabezar, creemos que es importante mantenernos actualizados y preparados, porque como dice la gobernadora, no hay que ser servidores públicos de escritorio, sino de territorio, pero yo le agregaría que cuando estemos en el escritorio seamos los mejores preparados. Sí podemos lograr esa compensación entre tiempos y preparación, y hoy es un hecho que lo estamos manifestando las áreas jurídicas y todos los que estamos aquí hoy dispuestos a prepararnos y conocer de primera mano lo que podemos y no podemos hacer en un proceso electoral, que creo que es muy importante porque los juicios que no se generan son los mejores, las impugnaciones, los procedimientos especiales sancionadores, las multas, para que no les demos trabajo a nuestras autoridades electorales ahora de frente a este proceso histórico, que seamos un ejemplo en Quintana Roo de apegarnos a la legalidad de toda la normativa electoral. Y pues lo primero en esas consideraciones es conocer qué podemos y qué no podemos hacer. Y pues antes que nada agradecer al magistrado, a Roselia, a Mónica, a Wendy, que nos acompañen para impartirnos estas conferencias, esta jornada académica, porque es muy importante para nosotros de cara a este proceso. Y segundo, magistrado, le tengo que decir que la maestría en Derecho Electoral vía distancia ha sido un éxito. De hecho, nos han llegado muchas solicitudes de sumarse o de ampliar los 25 lugares que nos hicieron favor de otorgarnos. Pues hoy se firma un convenio para ampliar esta preparación, que son los cursos que nos ofrece la EJE. Se han tenido la oportunidad de cursar alguno de estos cursos, pues la verdad es que son
muy didácticos, son cortos pero muy enriquecedores para la formación, nos generan principios sí básicos, pero también tenemos ya la idea general de muchas cuestiones, desde argumentación jurídica, violencia de género, procedimiento especial sancionador, recursos, introducción al derecho electoral. Digo, he tomado algunos, por eso conozco el catálogo, pero ojalá que esto nos permita como servidores públicos y más en los que estamos en el área legal, pues tener este enriquecimiento de nuestro conocimiento y que, repito, de cada proceso, pues tengamos esta coordinación y que desde nuestras áreas jurídicas, yo sé que por experiencia lo deben saber, pero pues nuestros titulares o los titulares vamos a empezar a preguntar qué puedo hacer, qué no puedo hacer, puedo publicar esto, no puedo publicar lo otro. Eso es lo primero, ya después viene pues obviamente la utilización de recursos, etcétera, pero bueno, la idea es hoy que tengamos el conocimiento y qué mejor de la mano de los profesionales, de los expertos que nos acompañan y nos dan este espacio, que estamos muy agradecidos, y pues reiterarles nuestro agradecimiento a todos los que nos acompañan, a nuestros queridos magistrados y magistrada en funciones, a mi querida compañera Huguet, agradecerles nuevamente a ustedes que se tomen este viernes para prepararnos y de cara, repito, este proceso, que juntos estemos preparados y juntos caminemos en este reto en beneficio de las y los quintanarroenses. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro consejero jurídico y a continuación tendremos las palabras a cargo del doctor Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que ahora sí. En los últimos años se ha estado, digamos, poniendo sobre la mesa la posibilidad de una reforma electoral. De hecho, ya han existido reformas electorales, la llamada al Plan B, que fue en su caso anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que estas reformas electorales parten de un error fundamental. Primero se busca la reforma y después las ideas. Me parece que tendría que hacerse al revés. Tendría primero, perdón, traigo un poco de gripa, no nada grave, pero si me sale un gallito así, ¿no? Les decía entonces, primero tendrían que tenerse las ideas y después, a través de un estudio y reflexión en torno a esta temática, poder llegar a pensar qué es lo mejor para el sistema. Por eso lo que ha creado la Escuela Judicial Electoral en los últimos años ha sido un verdadero sistema de reflexión en torno a las temáticas electorales y académicas del país. En estos días, pues están empezando a doctorar algunas personas de la Escuela Judicial Electoral. Ayer se doctoró nuestra amiga Roselia Bustillo, aquí presente, al fin es doctora, ¿no? La verdad es que, de verdad, mi mayor felicitación para ti, Roselia. Y ya llevamos varias centenas, alrededor de 2.500 personas egresadas de nuestra maestría de Derecho Electoral. Esto significa que estamos capacitando a todo México en temas de derecho electoral. Es un deber importante que una institución de tipo académico pueda justamente llevar los conocimientos a todo México en torno a las temáticas electorales, pero al mismo tiempo nos resulta muy confortante darnos cuenta que empiezan a resultar insuficientes los lugares que les hemos podido, digamos, entregar a algunas dependencias, como es el caso de la Consejería Jurídica del Estado de Quintana Roo. Querido tocayo, te quiero agradecer mucho tu apoyo. La verdad es que podemos hacer esto gracias a tu esfuerzo. De verdad que muchas gracias. Espero que se animen ahora a estudiar el doctorado, los que ya hayan terminado la maestría. De verdad, recuerden, el doctorado dura 4 años, eso sí, pero empieza, si recuerdo bien, en marzo. Entonces, si ya tienen la maestría, pues hagan lo siguiente, ¿no? Entonces ya tenemos pretexto para volver a venir, ¿no? Para volver a ampliar los estudios ahora del doctorado. En fin, quiero terminar esto
estas palabras, solamente agradeciendo mucho de verdad a los señores magistrados del Tribunal Local, por supuesto, particularmente a su presidente, al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, a la señora secretaria, a mi amigo Roberto, que hacía muchos años que no lo veía, de verdad que me da mucho gusto verte, Roberto, muchas gracias, por supuesto. Y a todos ustedes que se encuentran aquí presentes, de verdad, les agradezco mucho su interés y lo más importante, inscríbanse a los cursos de la Escuela Judicial Electoral. Se van a dar cuenta que valen la pena y más allá de eso, además, son gratuitos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Felipe de la Mata y con ello damos paso a la firma del convenio de colaboración que celebran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el Gobierno del Estado a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, el cual tiene como objetivo principal ampliar la oferta académica de las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo a efecto de obtener educación en Derecho Electoral, tales como cursos, cátedras, diplomados y especialidades que imparte el Tribunal a través de la Escuela Judicial Electoral. Bien, procedemos a la firma, por favor. Invitamos a las autoridades firmantes a proceder a la toma de una fotografía oficial de este memorable acontecimiento. Acto seguido, procederemos a la presentación del libro Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral, por parte del magistrado doctor Felipe de la Mata Pizaña y por la maestra Roselia Bustillo, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral. Adelante. Buenas tardes a todas, todos, todes. Pues es un gusto estar aquí en este maravilloso estado y sobre todo en esta ciudad tan conocida, pues no solamente en nuestro país, sino mundialmente, ¿no? También, antes de comenzar, para presentarles este libro que escribimos, quienes integramos la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, coordinada por el propio magistrado,
por nuestro instructor de la ponencia, Fernando Ramírez Barrios, y por la de la voz. Quiero agradecer también a nuestro anfitrión, al consejero jurídico Carlos Fuentes, muchas gracias por recibirnos, al presidente del tribunal, muchas gracias por volvernos a ver, a la magistrada en funciones también, y bueno, al magistrado también, yo lo vi hace unos meses que vine a Chetumal, mucho gusto en volverlo a ver también, y a todas y a todos quienes nos acompañan este día. Bueno, este libro se llama Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral, y pues salió a mediados de este año. Se planeó, y quien tuvo la idea intelectual de hacer este libro fue aquí el magistrado Felipe de la Mata, a quien también no he saludado, pero bueno, ya nos tomamos la foto y nos saludamos, ¿no? Y pues esta idea fue porque de todas las sentencias que han surgido desde 2015 hasta la fecha, emitidas por la Sala Superior, y en su momento también algunas que se tocan aquí por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no existe, bien, ¿me escuchan? Sí, no existe, hay muchos libros sobre violencia política de género, sin embargo, encontrábamos las sentencias aisladas, ¿no? En el buscador del tribunal, ¿no? Quien quisiera tocar o ver el tema sobre violencia política de género. Y entonces nos dimos a la tarea de que este libro sirviera una especie de guía, de manual, en donde se pudieran recopilar todas las sentencias que tienen que ver con la violencia política de género. Y hago paréntesis, porque realmente cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pues hay muchos tipos de violencia, pero este específico tiene que ver con la violencia que viven las mujeres al momento de ejercer sus derechos políticos. Cuando alzan la mano y dicen, yo quiero ser candidata, precandidata, ya estoy en el cargo, ¿no? El tiempo que dura en el cargo, todo esto tiene que ver con aquellos actos que son que se emiten por cualquier persona que sea actor político o no, dentro de los procesos electorales, en donde las mujeres son agredidas en su derecho a ser votadas, sobre todo, es decir, para mermar su derecho a ser votadas por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Es decir, cuando nos dicen a las mujeres, bueno, no están capacitadas, o las mujeres en la esquina como las escopetas cargadas en el rincón, me acuerdo mucho de esa frase que alguna vez se lo dijeron a una exgobernadora de un estado de Sonora, de hecho, ¿no? O por ejemplo, Blanca se fue en blanco, por ejemplo, ¿no? O algunas cosas también que nos dicen a las mujeres cuando estamos en la política que no son necesariamente del debate público o del debate de la política, ¿no? Del debate duro, sino realmente ya traen cargados estereotipos y estigmas contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y también, por ejemplo, hay un caso que también se resolvió, el uso de la imagen del cuerpo de las mujeres para mermar sus derechos a ser votadas. Y todas estas sentencias que tienen que ver con ello están aquí recopiladas en 19 artículos escritos por 11 mujeres y 11 hombres, y 11 mujeres y 11 hombres, quienes son los integrantes y las integrantes de la ponencia, pero pues como ven es paritario también. Es decir, se buscó también que fuera de esta forma también el libro. Y los temas que aborda tiene que ver con este tipo de violencia que no solamente se da en un escenario, sino en todos los escenarios de manera transversal en los procesos electorales. Y solamente para mencionarles los temas. La paridad y la violencia política de género, porque nos hemos dado cuenta que entre más mujeres se visibiliza más la violencia. La violencia siempre ha existido, pero como dicen por ahí, lo que se vive en lo privado también es público. Y entonces, entre más mujeres públicas, se lleva hacia allá también la violencia. Y entonces se han acrecentado los conflictos y las controversias en la justicia electoral respecto a la violencia política de género. Y también aquí se presentan, por ejemplo,
¿cuáles son los elementos procesales? Por ejemplo, ¿qué vías de impugnación son las que se utilizan o a las que deben de referirse las mujeres si presentan alguna denuncia, una queja? El juicio contra el juicio de los derechos políticos de la ciudadanía, el procedimiento especial sancionadores, es decir, hacia dónde, qué juicio utilizar, pero también la competencia. ¿Quiénes son los competentes? El tribunal local, los institutos locales, la sala especializada, las salas regionales o la sala superior, por ejemplo, o a lo mejor se trata de violencia política de género, pero muchas veces no son cargos de elección popular. Entonces, si no son cargos de elección popular, ¿no? Entonces, quién es la persona, la autoridad que es competente, ¿no? Por ejemplo, si es una secretaria de Estado, una directora general de algún instituto, etcétera, si no son electos por el voto popular, entonces, ¿quién sería la persona competente, ¿no? Y también así, por ejemplo, vemos otros artículos que tienen que ver con el derecho de las mujeres ya en el acceso al cargo y qué es lo que ha sucedido, ¿no? Mujeres que son diputadas, mujeres que son síndicas, regidoras y que se les ha mermado su derecho a ejercer, a ser votadas ya en el cargo, que no reciben las dietas correspondientes, que no las llaman a cabildo, que se les quitan los insumos para poder realizar su trabajo, etcétera, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. También las mujeres y la libertad de expresión y el periodismo también, por ejemplo, ¿no? Es decir, las redes sociales, la violencia política de género y las redes sociales. ¿Cómo se da también esto? También a través de, los tweets en el Facebook, bueno, en la X ya ahora, ¿no? Es decir, cómo también se ha tocado este tema en la justicia electoral cuando se han presentado casos sobre violencia política de género y las redes sociales. O también cuando los medios de comunicación pues están informando sobre la candidatura de una de las mujeres y entonces cuáles son los contenidos que realmente están en la límite de informar y la libertad de expresión como derecho humano, pero también el derecho a ser votadas libres de violencia, por ejemplo. Por otro lado, también están los casos o las resoluciones en donde al momento de decidir cuáles son las sanciones o las medidas que ha aplicado la Sala Superior para erradicar o sancionar este tipo de fenómeno. Medidas cautelares, medidas de reparación, protección y no repetición, es decir, qué es lo que en los efectos de la sentencia, qué es lo que se mandata u ordena a las autoridades responsables o a otras autoridades que están encargadas de capacitar, por ejemplo, sobre el género, sobre lo que es la violencia política de género. Y por otro lado también otros tipos de casos que también se han tocado como sanción, el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad. Aquí se inició en 2018 como una cuestión de sanción, sin embargo sabemos que la Suprema Corte ya nos dijo otra cosa, pero nosotros hemos pensado que hay que repensar el tema porque la sentencia que dijo la Corte respecto a no utilizar este requisito de elegibilidad de modo honesto de vivir para sancionar en violencia política de género, la sentencia que estudió la Corte no tenía que ver con violencia política de género. Entonces, habría que ver si realmente cuál tendría que ser la sanción o una sanción viable para las personas que cometen este tipo de violencia. Otros 3 temas. El registro nacional y estatal de las personas sancionadas que han cometido violencia política de género, la nulidad de elección, es decir, la nulidad de elección que ya se dio en 2 municipios por haber cometido violencia política de género, la ejecución de las sentencias, es decir, el seguimiento de que realmente las sanciones que se ordenan, que se mandatan, así como las medidas se cumplan, y finalmente la visión interseccional de la justicia en la violencia política de género. ¿Qué sucede con las mujeres indígenas y con las personas que pertenecen al grupo social LGBTQIA+, ¿no? Y entonces este libro reúne todos estos temas, también la violencia política de género en el derecho parlamentario, que es uno de los temas también, que es un límite, que se ha dicho por un lado que no y otros dicen que sí. Bueno, aquí se pueden ver todos los precedentes y todo lo que pueden observar en este libro. No me voy a
a tardar mucho más, simplemente es que todas las mujeres y también todos los hombres o todas las personas que quieran conocer lo que ha dicho el tribunal, quienes estén metidos en la política y quienes quieran conocer de este tema, me parece que aquí pueden encontrar todo lo que se ha dicho en la justicia electoral respecto de la violencia política de género contra las mujeres. Desgraciadamente es un tema que tuvimos que escribirlo, ojalá y no tuviéramos que tocar este tipo de temas y que la igualdad fuera para todas y todos independientemente de nuestro género, ¿no? Pero bueno, aquí está, ojalá que en algún momento de nuestra vida la cultura, no solamente la cultura política, sino la cultura de la sociedad y los roles de la sociedad, pues no se visibilice y que no exista este tipo de violencia contra las mujeres por el simple hecho de que somos mujeres y buscamos estar en lo público. Muchas gracias y yo voy a pasarle la voz al magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Muchas gracias. Hablar de este libro es hablar en mucho de un trabajo colectivo. Es una coedición del Tribunal Electoral, de la editorial del Tribunal Electoral y de Ubillos, la editorial también que ahorita está teniendo un gran dinamismo en los temas jurídicos. Me parece que si ustedes quieren, y dado que la idea un poco de esto es que sea interactivo, al terminar de hablar, por ejemplo, nos pueden hacer preguntas, ¿no?, en torno a los temas de violencia de género, y con algo de suerte se animan a comprar el libro. Ahora, ¿de qué se trata este libro? Este libro se trata de un manual que lo que hace es sintetizar, así, ojo de buen cubero, de verdad unos 300 o 400 sentencias que tienen que ver con violencia política de género. A ver, esto es algo increíble, pero los precedentes históricos de violencia política de género, primero fueron las sentencias y después fue la ley. Primero fue, por cierto, que a mí me tocó la primera sentencia, fue totalmente circunstancial. Estábamos en estos días en Cámara de Diputados y estaba ahí presente doña Blanca Alcalá. Ella fue justamente parte en esta sentencia, en la cual lo que hizo vamos a decirlo, era un spot de televisión donde se asimilaba sus éxitos políticos a los éxitos políticos, vamos a decirlo, de alguien que había sido en una época, perdonen, gobernador del estado. Y entonces lo que terminó haciendo la sala especializada de la que yo era miembro en esos días fue bajar del aire el spot. Para sorpresa mía, lo digo en esos términos, sorpresa mía, la sala superior nos revocó, aunque decían que justamente que la mujer, que esta ahora diputada, digamos, solamente al votar por ella estabas votando por, digamos, por el ex gobernador del estado en cuestión, pues sala superior nos revocó. Hoy día esto nos parecería absurdo. De hecho, ya los precedentes están muy por delante. Pero primero fueron los precedentes, es decir, cuando nosotros sacamos esta sentencia, curiosamente, ¿qué teníamos para resolver? Un protocolo para atender la violencia política de género, o sea, un protocolo, y teníamos el principio constitucional de una vida libre de violencia. Se acabó. Eso era todo. Y podríamos no haber hecho nada, me doy a entender, o sea, ya está. Pues no tenemos nada, no hay una ley que nos obligue, pero lo que hicimos fue justamente prohibir este tipo de conductas. Ahora, paradójicamente, nos revoca Sala Superior. Pero bueno, un par de años después estábamos, ahora sí, una nueva integración de Sala Superior, que hemos estado especialmente sensibles a los temas de violencia de género. Y de hecho, han sido primero las sentencias y después la ley. El legislador lo que ha hecho es crear leyes a partir de las sentencias. La jurisprudencia del tribunal y los precedentes del tribunal han sido los que han marcado el contenido de las leyes. Ahora, paradójicamente, la reforma en temas de BPG del año 2020 no contiene, vamos a decirlo así, ya no está tan puesta al día,
porque evidentemente en 2020 pues, se basaron en sentencias anteriores. Y a partir de 2020 pues, se ha crecido bastante en esta temática. Vamos a decirlo, por ejemplo, no se encuentra en la ley un mecanismo que ha sido altamente útil en torno a las temáticas de género. ¿A qué me refiero? Al listado de personas infractoras o violentadores de género. ¿De acuerdo? Este listado que ha sido altamente útil, quiero subrayarlo. Los políticos de verdad están aterrorizados, a mi juicio y de lo que yo he visto en la práctica, de estar en el listado. Ha sido útil y sin embargo no se encuentra en la ley. ¿Qué significa esto? Que sigue siendo la jurisprudencia electoral la que va más adelante. Otra cuestión en la cual la jurisprudencia electoral ha sido bastante, vamos a decirlo así, bastante moderna, ha sido en las cuestiones que tienen que ver de nulidad de la elección por violencia política de género. Este tipo de cuestiones siempre son muy complicadas. No significa que todos los casos de violencia política de género lleven a la nulidad de la elección. Significa que sí puede llevar a la nulidad de la elección la violencia política de género. Los precedentes también son del año 2021. Y esos precedentes, uno del Estado de México y otro de Guerrero, dejó en claro que sí se puede anular una elección por violencia política de género. Esto es importantísimo, porque al final del día la violencia política de género lo que pretende es, digamos, aniquilar a la contraparte para que no gane una elección. Entonces, bueno, si se anula la elección se pierde el sentido de esto. Pero la Sala Superior lo que ha hecho es traer los principios constitucionales, los principios que se encuentran en la jurisprudencia y en la ley, traerlos y actualizarlos. Sería razonable que en una próxima reforma electoral, quizá en otro metaverso, por cierto, pero bueno, en una próxima reforma electoral se tome en cuenta justamente estos precedentes y que haya una causa específica de nulidad de la elección por violencia política de género. Esto sería bastante útil, por supuesto, con criterios y parámetros razonables. En fin, yo creo que es mejor si, por ejemplo, si tienen ustedes algunas dudas en torno a criterios o cuestiones, porque de verdad este libro es un manual para que todos ustedes encuentren de manera sintética el contenido de las sentencias tematizadas. Hay un tema particularmente que me parece interesante, que es el que tiene que ver con, vamos a decirlo, con el tema de periodismo. Ahí los casos que se han tenido, que han sido pocos, qué bueno que han sido pocos, pero que sí hay, en los cuales se acredita la BPG a cargo de periodistas, llevan a un estrés en los principios y en la interpretación, porque por un lado tenemos una actividad que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado piedra angular del desarrollo democrático, ¿no? Es decir, la actividad de libertad de prensa y libertad de información, y por el otro lado tenemos el principio justamente de vida libre de violencia, es decir, libertad de prensa y por el otro lado el de vida libre de violencia. Ha sido casos que a mí en lo personal me han costado, lo digo con mucha sinceridad, mucho trabajo. Porque por un lado tenemos, frente a la actividad del periodista, una presunción de veracidad y una presunción de licitud de su conducta, es lo que hemos llamado de manera simple o de alguna manera manto jurídico de protección del periodismo, ¿no? Y por el otro lado tenemos también el estrés generado por conductas que pueden considerarse violencia política de género. En fin, me parece que estos temas pueden ser de bastante interés. El tema de violencia política de género en redes sociales a mí me parece súper importante y súper interesante. Pero también creo que tiene que haber una mayor regulación en esta temática. En fin, yo hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, es ahora. Adelante, por favor. No sé si van a pasar un...
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Beira Haddad, del Ayuntamiento de Benito Juárez. Mi duda es referente a que tiene pocos años que se viene tocando el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y como van pasando los años, han ido aumentando los casos, no porque no existan, sino porque se han ido visibilizando claramente. Mi duda es referente a en qué punto en esta montaña de visibilización, de aumento de casos en cada proceso electoral que va habiendo, vamos a llegar al pico para empezar a descender. Entiendo que ahorita con las diferentes legislaciones y en tema de materia electoral se ha ido regularizando, se ha ido visibilizando las diferencias que existen, pero ¿en qué punto vamos a comenzar con la prevención? Y no únicamente en la parte de la información, sino como acciones para prevenir que se ejerza la violencia política contra las mujeres en razón de género, como un tema de una capacitación como requisito en tema de violencia política en razón de género para todos los que sean aspirantes a cargos de elección popular. Porque lo que normalmente argumentan cuando ya existen las denuncias es el desconocimiento de la ley. Ya conocemos el tema de que desconocer la ley no te abstiene a lo que ocurra cuando la violentas. Pero ¿en qué punto pudiéramos existir un requisito para todos aquellos que sean aspirantes a un puesto de elección popular como primer punto, para que empiece más el conocimiento y no tanto esta parte de desconocer las leyes en los procesos electorales, que pudiera ser también un punto que añada a que existan menos denuncias o menos actos de violencia en los procesos electorales, especialmente contra las mujeres? Gracias. Gracias. Bueno, a mí creo que yo lo vería desde podríamos decir, dos puntos de vista. El punto de vista jurídico, yo lo vería en donde el tribunal, de hecho, ha ordenado, también el INE ha ordenado, a que los partidos políticos tienen que modificar sus estatutos para tener en sus estatutos y sus principios básicos, ¿no?, en sus documentos básicos, las normas para prevenir la violencia política de género contra sus militantes y sus candidatas, y además tener poder quejarse, y además mujeres que se quejan dentro de los juicios intrapartidistas. Y ahí, dentro de esas normas, me parece que es donde debe también tenerse la capacitación para las militantes y los militantes, porque la violencia política de género también se da de mujeres a mujeres, ¿no?, en donde debe de estar. Creo que una de las cuestiones medulares es en los partidos políticos, ¿no? Porque si bien dentro de la justicia electoral se puede mandatar, y se ha mandatado, ¿no?, como medidas de reparación, la capacitación de violencia política de género a quienes han resultado infractores, ¿no? Y también, muchas de las autoridades a donde se les ha dicho son las secretarías encargadas de género en los estados, por ejemplo, ¿no?, o a cualquier otra que esté encargada en los estados o a la que corresponda en ese momento. Pero esa es una medida, me parece que al caso concreto, ¿no?, de la sentencia, y no de manera general. Pero me parece que una de las cuestiones es, dentro de los partidos, lo medular, porque los partidos, y creo que también en muchos lugares no se llega a tener conciencia realmente de lo que significa la violencia política de género, ni siquiera de lo que significa la paridad, sino simplemente se está cumpliendo. Pero falta tener esa conciencia de no vulnerar los derechos de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Eso es lo que yo vería desde el lado jurídico a los partidos. Otro sería modificar leyes electorales directamente para los requisitos, la Constitución también, que sería ya otra cuestión. Y por el otro, me parece, la otra vía que yo vería, que no es la jurídica, sino es la educativa, porque pues el pico llegaría hasta que todas las personas pasaran por una educación en donde entiendan que los roles de género están siendo deconstruidos, en donde los roles de género ya no son parte de la sociedad moderna como vista binaria, sino en donde todas y todos y todes podemos tener cualquier rol sin importar nuestro género. Y eso tendría que venir ya desde el otro lado, me parece, ¿no? Eso es lo que yo podría decir ahorita. Lo complementaría de esta manera. Yo he pensado mucho en torno al fenómeno de violencia política de género. Yo tengo 25 años en la justicia electoral mexicana. Entonces,
la verdad es que me doy cuenta que en los últimos años ha habido una verdadera explosión de casos en torno a violencia política de género. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? A mí se me hace que evidentemente siempre ha habido violencia contra las mujeres y también en materia política, pero hay un fenómeno nuevo que creo que tiene que ver. Un fenómeno que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres para la llegada al poder, es decir, que efectivamente llegan y ejercen el poder. Me parece que hay una especie de reacción machista. Entonces, creo que sí es un tema cultural, pero conforme la sociedad se acostumbre a que las mujeres pueden acceder al poder en real, en verdadero, en efectivo, en sustantivo, tendrá, yo espero que alcance yo a verlo, ¿no? Tendrá que ir bajando el número de asuntos y sobre todo que se vayan presentando. Yo diría algo más, que no hay que dejarlo de ver. Me decía hace no tanto una litigante, me dijo, los únicos casos que gano son los de BPG. No sé si es que la litigante es muy mala, o lo que me dijo fue, creo que tiene que ver con la sensibilidad del órgano en torno a las temáticas de BPG. Puede ser, ya me doy a entender, puede ser. Me parece que conforme vayan pasando los años, espero que no demasiadas décadas, tendrá que ir bajando esta explosión, conforme la sociedad se dé cuenta de manera evidente que las mujeres ejercen el poder. Es que Dios, pareciera que somos unos neandertales, ¿no? O sea, es que, no, Dios, así como, pues es que es evidente, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, evidente, pero solo hay 16 gobernadoras en la historia de México, ¿no? O sea, evidente, pero hasta hace no mucho no había una Cámara de Diputados paritaria. Evidente, pero hasta hace no mucho no había una Cámara de Senadores paritaria. O sea, es evidente, pero no tan evidente. Conforme la sociedad se acostumbra a eso, tendrá que ir bajando, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Canto. Dos cuestiones, maestro. Yo vine aquí animado a hacerle, por favor, la súplica de que nos explicara su proyecto de resolución, el cual el Pleno pues no compartió en parte, ¿verdad? Y lo lamento mucho, pero pues yo no podía perder la oportunidad de saber qué era lo que usted nos expone y, desde luego, lo que el Pleno definió. La otra solo es un brevario cultural. No debe pasar mucho más tiempo, porque esta lucha, desde luego, es desde que el hombre se bajó del árbol y la mujer alante de él, ¿verdad? En 1922, el derecho al voto, en 1922-23, el derecho al voto a la mujer se logró en el gobierno socialista de Yucatán del Partido Socialista del Sureste, que encabezaba don Felipe Carrillo Puerto. Y lo logró no él, sino su hermana, Elvia Carrillo Puerto, y otras damas yucatecas como Rita Cetina Gutiérrez y unas profesoras hermanas Torres, creo que de Guanajuato, y fueron votadas y electas a diputadas y regidoras. Es una lucha que viene como las olas, avanza, regresa, pero desde luego la violencia política contra las mujeres en el siglo XXI es imperdonable, no permitible, es antisociedad, antihumano. Creo que vamos avanzando, iremos a pasos más definitivos y tajantes. Y bueno, ese era el brevario histórico. Yo sí quisiera suplicar nuevamente su orientación sobre lo que se exponía en el tema de la paridad de género en estas 9 gubernaturas que se van a dilucidar el próximo año. Candidaturas, perdón. ¿Sí? Pero, gracias. Con gusto, y viene muy al caso porque además Roselia fue la secretaria del caso, entonces también puede platicar un poco. Mire, el caso a mí me sorprendió un poco, le soy sincero, más allá de otra cosa, que no se tomaran en cuenta los precedentes. El caso, ahorita nos platicará Roselia, estaba basado en precedentes de los últimos años.
¿Cuál es el problema cuando tienes un número impar? Pues que ¿dónde está la paridad en lo impar? ¿Quién tendría que hacer el trabajo de definir dónde está la paridad en el impar? Pues los congresos, perdón, son los que tendrían que legislar el tema, evidentemente. De hecho, dimos la orden hace unos años de que los congresos regularan esa temática, ¿no? Es decir, que el Congreso de la Unión y todos los congresos locales regularan el tema de paridad, porque además es lo razonable. Ellos son los que tienen que interpretar y darnos reglas para hacer cumplir la paridad, porque les soy sincero, Dios, qué relajito es, ¿no? A ver, llegan los casos de hacer cumplir la paridad y te das cuenta que la puedes hacer cumplir pues por 4, 5 o 6 vías en el caso, y ninguna tiene fundamento. Entonces tú vas a tratar de adoptar la menos gravosa o la menos complicada, pero es muy difícil. Si hubiera reglas, se aplicarían y ya está. Pero me parece que los congresos se han ido por la fácil de no regular el tema, ¿no? Así como, uy, no, esto es complicado o puede tener costos políticos, mejor no lo hago. Bueno, ahora, hubo un congreso, es que pareciera así como, hubo una vez un congreso que sí hizo su trabajo y que lo que hizo fue sacar reglas en torno a paridad en la gubernatura. Cabe decir que ese congreso, que es el de Yucatán, no estábamos poniendo en duda, porque no era parte de la litis, vamos a decirlo así, la constitucionalidad de la ley. Eso tendría que ser un análisis posterior. Ahorita teníamos un congreso que había obedecido la instrucción dada por la Sala Superior, regulen paridad, 1 de 9. Y entonces, pues dijimos, pues hay que sacar, digamos, a ese 1 de una regla del INE, digamos así, que crea, porque que se crean este tipo de reglas, pues cuando los congresos locales no han hecho su chamba, o cuando los soples no han hecho su chamba, y entonces el que tiene que hacer la chamba es el INE. Pero solamente así, ¿ya me doy a entender? Ahora, yo sinceramente, si aplicábamos las reglas yucatecas, pues la consecuencia era que ya no era un tema de impar, ya teníamos 8, y entonces ya era más fácil de hacerlo, 4 y 4. Ahora, ¿cuál era el problema? Que en el momento en el cual se toma la decisión que se tomó, que respeto mucho y que celebro incluso, ¿no? Porque al final del día, una cosa es que me parece que no tuviera asidero constitucional, pero otra cosa es que no la celebre, me parece muy buena con resultado, ¿no? A ver, ¿cuál era el problema? El problema era, o es, que lo que estamos admitiendo es que el INE puede derogar la ley local de un estado y dejar de aplicarla y decir, aquí no se va a aplicar la ley, se va a aplicar lo que yo diga. Y eso, pues a ver, hombre, yo soy profe de constitucional y prefiero no decírselo a mis alumnos, la verdad. O sea, yo no se lo voy a enseñar a mis alumnos, no puedo, no se me da. No, a ver, yo les voy a seguir diciendo que los congresos sacan leyes y las leyes son obligatorias y el proceso legislativo y todo eso. No les voy a decir que el INE puede derogar, porque en los hechos se puede ser así, la ley local. Pero con una paradoja enorme, que es la peor. Nosotros les ordenamos que regularan el tema. Por eso ya fue hace 2 años o 3. Ya pasó. Entonces ahora, hace 3 años les ordenamos que regulen. Ya se nos olvidó. Y eso sin tomar en cuenta el precedente del año pasado de Coahuila, Estado de México, que a mí me parece que ¿qué pasó de un año al otro? ¿Qué hace tan diferente a Yucatán de Coahuila y el Estado de México? Pero bueno, no quiero decir más. En fin, no sé si tú quieras complementar, mi querida Roselia. Sí, yo solo creo que es importante considerar que, bueno, siempre es mejor, y estamos hablando de paridad y las mujeres, y pues siempre celebraremos que seamos más mujeres, ¿no? Porque es lo que se busca. Sin embargo, creo que, bueno, hay un federalismo y el tema de gubernaturas es local.
Y al final eso es lo que se trató de reflejar en la sentencia, ¿no? Que si son 4 precedentes del tribunal, el RAP 116-2020, el JDC 91-2021 y el JDC 434-2021 y el RAP 220-2022. Son 4. Y de esos 4, la línea jurisprudencial, el tribunal no se podía apartar de eso. ¿Por qué? Porque en el primero les dijimos legislen. De ahí, en un incidente de oficio del tribunal, que se emitió en junio de ese año, del incidente de la primera sentencia, se estudió cuáles eran los estados que no habían cumplido. Y desde ese incidente se les volvió a ordenar que cumplieran. Y fue de este año, de junio de este año. Y entonces yo, desde mi personal opinión, pues creo que no podíamos apartarnos de eso que se emitió este mismo año, en donde pues quienes habían cumplido y quienes no habían cumplido. Y yo lo veo desde ese tema. Ahora, y por otro lado creo que hay 2 sentencias que son las de 2021, los 2 JDCs, que si bien se le dijo al INE que verificara y que revisara, pero era el cumplimiento de los partidos a modificar sus estatutos respecto a que legislaran la paridad sustantiva y la cuestión de la competitividad. Pero si se revisa esos juicios, no se le ordenó al INE que revisara la legislación local. O sea, me parece que ahí hay una diferencia. Entonces ahí, por eso, porque no tiene las facultades constitucionales. La Constitución, pues lo que dice es que hay paridad total. Y sí, hay paridad total, pero la misma Constitución dice que quien la regulará son las entidades federativas. Y entonces ese era el fundamento del precedente, del proyecto. Sí. Claro que si las entidades federativas no lo hacen, pues claro que el INE por excepción puede entrarle, pero sí lo hicieron. Entonces se dice, no se aplica la ley, es como si lo hubiera revocado la ley el INE, la hubiera derogado, la hubiera anulado. ¡Wow! Yo de verdad no le voy a enseñar eso a mis alumnos, la verdad no. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas, yo creo que son del interés general, no tan técnicas desde mi punto de vista, pero creo que sí son de interés de todos. De los litigios sobre la paridad y las formas de ejercer violencia contra las mujeres en el ámbito de la contienda política, en la experiencia de ustedes, magistrado, ¿cuáles son las acciones contra la paridad que son más frecuentes? Esa sería la primera, ¿no? La segunda, ¿qué tipos de violencia son los más comunes? Y la tercera, ¿qué derechos de las mujeres se reconocen en las sentencias como violentados? Gracias. Bueno, de la primera, gracias por sus preguntas. De la primera pregunta sobre qué acciones contra la paridad son las más frecuentes. A ver, lo que sucede es que como ya hay muchas reglas y ya se han estipulado las reglas, pareciera que ya se cumplen todas las reglas. La alternancia, el registro de las mujeres en las primeras lugares de representación proporcional, todas esas reglas ya se cumplen, ¿no? Me parece que, de hecho, ya hasta los institutos electorales, como el Instituto Nacional Electoral, revisa que esas reglas se cumplan. A estas alturas, después de 2014, que fue la reforma, hasta en este momento, todas esas reglas se han ido cumpliendo. Me parece que hasta, pues ya ni siquiera las fórmulas de propietaria y suplente, porque eso ya quedó desde la antijuanitas. Entonces, parece que todas esas reglas se van cumpliendo. El problema, me parece, de la paridad es que hay una paridad cuantitativa, que esa sí se cumple, y la paridad cualitativa, es decir, la sustantiva,
porque aún así la sustantiva también está regulada o generalmente se emite tanto por los lineamientos, es la de competitividad, que también en dónde las dónde las postulan, dependiendo de la competitividad de cada partido. Pero yo nada más vería cómo, en qué regidurías llegan las mujeres, ahí donde yo diría falta la paridad sustantiva quizá, o en las comisiones de las entidades de los congresos, en qué comisiones están las mujeres, ¿no? Pueden haber muchas mujeres si se cumpla la cuantitativa, pero la cualitativa es la que pues la que hace falta en la toma de decisiones realmente efectiva de la paridad sustantiva. Creo que ahí es donde yo te pondría el foco. Sobre la violencia política de género y más común, me parece que es sobre todo, ya no es en la postulación ni en la postulación, sino es ya en el de cuando son candidatas y están buscando el voto de la ciudadanía, y entre los candidatos y las candidatas es ahí en el debate público en donde hay más violencia política de género, en los mítines, en los en las manifestaciones buscando el voto, pero también en las redes sociales. Creo que y ahí en las redes sociales en donde ya se está dando mucho más la violencia política de género, y sobre todo porque muchas veces pues no se puede saber quién emitió, ¿no?, esa publicidad, y entonces pues dices, no, pues yo no fui, ¿quién fue? ¿A quién vamos a sancionar?, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y de los derechos que más se violentan, bueno, el derecho a ser votadas, pero también pues el derecho libre de violencia, pero también me parece que es el derecho a la integridad personal, ¿no? No físico, sí física, pues sobre todo ha existido, por ejemplo, mujeres que han sido asesinadas, ¿no? La vida, por ejemplo, pero también la integridad personal, no solamente en la cuestión física, sino psicológica, económica, no familiar, y toda esa parte que también es uno de los derechos que yo vería. Sí. Yo insistiría en el tema. Los congresos locales y el federal tienen que regular una ley para hacer cumplir la paridad. Mientras no exista las leyes al respecto, y también para acciones afirmativas, la verdad es que se va a generar pues una rispidez innecesaria entre los órganos electorales y los congresos. No es razonable. Tiene que hacer su trabajo los congresos, eso a pesar de la sentencia de hace unos pocos días. A pesar de eso lo sigo pensando. Tiene que estar las respuestas a los temas de paridad en la ley. Por ejemplo, les voy a poner un caso, pero que a mí para que vean cómo el tema sobre paridad es muy claro. Cuando tuve el caso, que resolver no era mi ponencia, pero sí era un tema que traía yo en la mente, y lo voté, cuando teníamos el caso de paridad en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, entonces queríamos conseguir al fin la paridad. A ver, estamos con 250 a 250. Y entonces nos damos cuenta que falta una diputada, porque era 251 a 249. Y entonces la pregunta es, ¿en dónde compensamos a la diputada? ¿A qué partido se la quitamos? ¿No? Entonces, al que más votos sacó, al que menos votos sacó, o como al final del día sucedió y me pareció era lo más razonable, al que más desestructurada tuviera su número de mujeres, es decir, donde hicieran más falta mujeres. Ahora, puede parecerle terrible a otros partidos, me da a entender, qué idea tan mala, Dios, debería ser el de más votación, o el de menos, o cualquier otra, el tercero en la lista, yo qué sé, ¿no? Pudiera ser. Pero mientras no haya reglas, la decisión está en los jueces para hacer cumplir el principio constitucional. Por otro lado, en los temas por ejemplo, de verdad, de congresos impares, porque si es Cámara de Diputados Federal 250 y 250, pero ¿qué hacemos con congresos impares? Entonces hemos tenido que ir creando reglas en torno a congresos impares. Después, el principio de horizontalidad en las
candidaturas al gobierno de los estados, ya quedó claro. A ver, si ya no van a tener facultades los congresos para regular este tema, pues ya está, hombre, que sea el INE, de verdad. Pero Dios, tiene que ser a través de reformas legislativas, o al menos lo que yo como abogado pienso, ¿no? Tenemos que rediseñar esto para hacer cumplir mejor los derechos de las personas. Una buena reforma de esta temática me parece urgente, ¿no? En fin, en unos momentos aquí la doctora Wendy va a dar el tema de acciones afirmativas, que es un tema también fundamental, ¿no? También se necesitan reglas en torno a acciones afirmativas, ¿no? En fin, yo creo que, ahora, en la práctica, ¿qué es lo que yo más he visto? A ver, puedo decir que lo que yo más he visto efectivamente tiene que ver con redes sociales, ¿no? Tiene que ver muchísimo en redes sociales y también con agresiones parlamentarias, muchísimas también, muchísimas, ¿no? Eso es lo que podría decir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denia Deita, politóloga. Me gustaría preguntarles cuáles son los tipos de sanciones que van dirigidas a los medios de comunicación cuando ejercen violencia política en razón de género, ya que si vemos los actores políticos, pues existen inhabilitaciones, disculpas públicas, pero veo más enfocado a los medios de comunicación que se van o los sancionan en el Registro Nacional Estatal de Personas Sancionadas o una disculpa pública. Para ellos, ¿cuáles son sus sanciones? Generalmente es una multa pecuniaria y que se busca más o menos a los periodistas, es esa quitar lo que hay, bueno, si es en redes sociales, bajarlos o bajar los spots, etcétera. Pero eso no es directamente una sanción. La sanción es la multa y la disculpa pública, generalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Baja California, donde se dijo que la imagen de las mujeres era totalmente prohibida para utilizarla para denostarlas y entonces vulnerarles su derecho a ser votadas. También, y eso ya no tiene que ver con la justicia electoral, porque cuando se emitió la sentencia, sí, ¿no? Se les dijo, bueno, hay que nivelar, o sea, el tipo de sanción, sacar, se me fue la palabra, pero ver qué tipo de multa pecuniaria les toca, ¿no? Dependiendo de todo lo que ganan, etcétera. Pero también ese caso se denunció en el Estado porque está regulado como tipo penal. Y entonces también se llevó la denuncia hacia allá, y entonces ya no fue del lado de la justicia electoral, pero del lado de la materia penal, sí tuvieron que llevar un proceso los integrantes de este medio digital del estado de Baja California Sur, porque la ley de allá, y que sí resultaba, la ley de allá dice que si cometes violencia política de género puedes estar privado de tu libertad, ¿no? Puedes ser sancionado con tu libertad hasta 5 años. Entonces, hacia allá se llevó también para aquel lado ese tema, ¿no? Por los dos lados, tanto en el electoral como en el penal. Pero en el electoral, generalmente, esos son multas. No sé si alguno. Sí. Pues ya no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o ya. Ok, sí. No sé si porque como lo están transmitiendo es… Creo que sí, ya se lo van a ofrecer. Gracias. Me llamaba la atención el comentario del maestro de la Mata en relación con la litigante que solo ganaba los asuntos de violencia política contra las mujeres. Aquí la pregunta que me surge es si entre ustedes en la plática doctrinal, en el aula, les ha surgido la preocupación o cómo piensan atacar esta preocupación del abuso de la figura, porque entendemos que, pues como litigantes,
vamos a buscar soluciones a los problemas y seguramente lo habrá, ¿no? Entonces, nada más preguntar cómo han comentado eso en la doctrina. La verdad es que es complicado, lo hemos platicado Roseli y yo varias veces. Hay ocasiones en las cuales, sí se abusa de la figura. La primera es, no toda violencia contra una mujer es violencia política de género. La violencia política de género tiene que llevar no solamente violencia, sino también discriminación. Es decir, la razón por la cual estoy atacando a una mujer es por el hecho de ser mujer. Entonces, ahí viene una cuestión. Ahora, en los hechos, esto está empezando, este elemento que se encuentra en la jurisprudencia, pues en los hechos se ha ido flexibilizando. Ahora, la aplicación de esta jurisprudencia a otros, digamos, grupos de población en situación de desventaja también ha sido complicada, particularmente entre el colectivo de las personas de la diversidad sexual y de género. Yo, para sorpresa mía, lo digo sinceramente, porque me parece que la lucha de la no violencia tendría que ser una lucha en la que todos estuviéramos de acuerdo y conscientes, pero para sorpresa mía, hay todavía, por ejemplo, colectivos que están en contra de que las reglas de violencia política de género se apliquen contra las mujeres, se aplican a las personas de la diversidad sexual, como las mujeres trans. Es algo que yo lo digo con sinceridad, me parece que ya es un tema incluso superado en la jurisprudencia, pero que están en contra de la jurisprudencia, eso es claramente. Yo lo que quisiera decir es, es el abuso, y creo que lo que se tiene que hacer es no caer en el populismo judicial. Suena muy bonito toda esta temática, entonces los jueces pueden sentir que necesitan aplausos. ¿Cómo le hago? No, en lugar de, no sé, en 2020, ¿no? 2029, ¿no? Tantas candidaturas para mujeres, ¿no? Pues porque si van a ser 15, 7 y 8, pues ¿por qué 8, no? Las 15, podría ser, ¿ya me voy a entender? Creo que tiene que ver con la autocontención, como diría aquella frase del hombre araña, todo gran poder tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y darte cuenta que está dentro del marco constitucional. Claro, tomando en cuenta la progresividad, claro, tomando en cuenta los principios constitucionales, pero llegar al punto en el cual lo que estás buscando el aplauso, los jueces no son populares, no pueden serlo, es su naturaleza. La naturaleza del juez es decir lo correcto, lo razonable. Pero bueno, es lo que yo digo. Si ya no hubiera otra pregunta, cerraríamos entonces la presentación del libro. Gracias, gracias a todas. Christopher Maltica, un especial agradecimiento por prestarnos sus instalaciones. Muchas gracias, maestro. Director General de COCCIT. Muchas gracias por tan importante presentación y seguidamente tenemos una toma de fotografía oficial, por lo que le pedimos a los magistrados de la Sala Electoral Judicial, así como a los del Estado, si pudieran acompañarnos en la parte de aquí enfrente, por favor, igual al licenciado Villalobos, para tomar la fotografía oficial, consejero, ambos consejeros, por favor. Que salga.
A las 2.